Episodio número 3418. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 4, el papel de la Biblia. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta semana ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros y por esa razón queremos que ustedes puedan ayudarnos a seguir promoviendo este ministerio. ¿Cuáles vías tenemos? Tenemos también, además del YouTube, que es donde nos están escuchando, tenemos el Facebook de Ministerio Jehová Jireh. Ahí, gracias a Dios, tenemos varios suscriptores y ahí transmitimos incluso programaciones especiales que hacemos, pero también no solamente hacemos este programa de estudio sistemático de la Biblia, sino también tenemos otras programaciones como también algunos live. En este caso, a partir de mañana estaré predicando en Puerto Rico y ahí vamos a poder transmitir probablemente a través del Facebook del Ministerio Jehová Jireh. Si usted necesita el link, si usted quiere seguirnos a través de Facebook también, como vamos a decir, como siempre hacemos, al final del programa, el contacto, ahí usted puede pedir el enlace, pedir la manera de cómo conectarse. De hecho, estamos también produciendo una cadena de oración en las madrugadas que se llama la cadena de oración del distrito de Hartford. En este caso, esta cadena de oración tiene que ver con la armadura de Dios. Si quiere conectarse en los días que restan de las 40 madrugadas, también vamos a compartir el número personal para que usted pida el enlace por esa vía y ahí podamos compartirlo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y también, si hay algo que no hemos entendido todavía, poder entenderlo y aplicarlo. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estuvimos estudiando el papel de la Biblia y como cada cierre tenemos recomendaciones de algunos libros para leer y esta semana se nos recomienda estudiar el libro La Educación, capítulo 30, La Fe y la Oración. ¿Cómo evaluarías las palabras que has pronunciado durante las últimas 24 horas? ¿Fueron afectuosas, amables, alegres y edificantes o expresaron frustración, cansancio, ansiedad, ira, maledicencia y maldad? La Biblia dice
en Mateo capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Cuando hay basura en nuestro corazón, ella se pone de manifiesto en nuestras palabras. Todos hemos experimentado frustración, cansancio y estrés. Y díganmelo a mí, que estoy siempre haciendo algo, trabajando arduamente, bajo mucho estrés. Estos estados de ánimo inciden en lo que decimos, cosas con las que después nos arrepentimos. A diferencia de ello, cuando nuestro corazón rebosa de amor, éste fluye a través de nuestras palabras. De la misma manera, la Biblia habla acerca del corazón de Dios y de sus intenciones para con nosotros. Es asombroso pensar que esas palabras, que provienen directamente del corazón divino, están a nuestro alcance en la Biblia y han tenido un poder asombroso a lo largo de la historia. A continuación, hay una cita del libro La Educación, precisamente el libro que se recomendó para esta semana, el capítulo 30. Dentro de ese mismo capítulo, La Fe y la Oración, específicamente en la sección Vivamos con lo que creemos, página 234 y párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. Una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción moral y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo, pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es, la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo inferior a esto es rechazarla. Y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las principales causas del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Del libro La Educación, capítulo 30, La Fe y la Oración, específicamente en la sección Vivamos con lo que creemos y la página 234 y el párrafo 2. Y con una cita como esta, debemos al menos comentar algunas partes. Una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción y otra es prestarle atención mientras está de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo. O sea, una cosa es que tú y yo creamos, sí, es un manual de instrucción moral, me ayuda quizás moralmente un poco, y otra cosa es que yo, con el espíritu de la época, esté en ese sentido considerando que la Biblia es simplemente un libro de historia. O sea, cada uno de nosotros tiene que considerar la Biblia como en realidad es. No es simplemente un manual de instrucción moral. No es simplemente algo que en el espíritu de la época podríamos decir como un buen libro. Es la palabra de Dios. Es la que puede moldear nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos. Y me encanta la parte cuando dice que considerar esto como inferior, como menos que la palabra de Dios, es rechazarla. Y no solamente los jóvenes están expuestos a este escepticismo, estamos expuestos también los adultos, porque más de una vez hemos profesado creer en ella, pero en realidad, de acuerdo a lo que vivimos, a veces no creemos, porque si creyéramos, fuéramos moldeados a ella. En ese sentido, nos falta considerar la Biblia como algo más que simplemente un libro moral.
¿Cuál es el fundamento lógico y racional de tu fe? Probablemente sea mucho mayor de lo que imaginas. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Podríamos mencionar que el fundamento lógico y racional de nuestra fe debe ser un escrito está. No solamente lo que nosotros creemos, sino también lo que Dios nos ha revelado. Esa es nuestra respuesta. Y probablemente el fundamento lógico y racional de tu fe y de la mía no sea el escrito está, sino el fulano dijo, el mengano me enseñó. No debe ser eso. Sabemos que hay cosas muy buenas que hemos aprendido de otros hermanos, de otros pastores, de otros teólogos, pero eso no debe ser el fundamento de nuestra fe. Debe ser Cristo, debe ser su palabra, debe ser un pensamiento lógico, crítico, que no leamos la Biblia y repitamos lo que nosotros creemos que dice la Biblia, sino lo que ella dice. Y eso conlleva un esfuerzo de escudriñar, no solamente quedarnos con la parte superficial de ella. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedes asegurarte de que el estudio de la Biblia y la oración sea el fundamento de tu relación con Dios? ¿Sería posible relacionarse con Dios sin orar y estudiar la Biblia? Bueno, estas preguntas las dos se pueden responder en una. Es imposible tú tener una relación con Dios si no ora y estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el medio de comunicación con Él. ¿Cómo tú puedes decir que eres mi amiga o mi amigo si tú y yo no tenemos ningún tipo de comunicación? Si tú no me hablas a mí, ni yo te hablo a ti, no nos juntamos, no nos relacionamos, nunca tenemos un contacto, ¿verdad? Amistoso. O sea, es imposible tener una relación. Y por eso, si tú no tienes esa relación con Dios a través de la oración y de leer su palabra, difícilmente tú puedas, o imposible, ¿verdad? De manera imposible, tú puedas tener una relación con Él. Esa es mi respuesta. Entendiendo eso, pasemos a la siguiente pregunta. Si alguien quisiera profundizar su relación con Dios, ¿en qué parte de la Biblia le aconsejarías comenzar su lectura? Yo le aconsejaría que empiece su lectura con los evangelios, especialmente el Evangelio de Marcos, porque no hay forma de yo tener una buena relación con Dios si primero no le conozco a Él. Y como Jesús vino a dar a conocer al Padre, Jesús es el exponente mejor de cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Esa es mi respuesta. La siguiente pregunta. ¿Cómo es posible vivir de acuerdo con toda la palabra que sale de la boca del Señor? ¿Cómo podría ocurrir eso en tu vida? Para eso se nos invita a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo es posible vivir de acuerdo con toda palabra que sale de la boca del Señor? ¿Y cómo podría ocurrir eso en tu vida? Bueno, Deuteronomio 8:3 nos habla de que debemos depender de Dios más que de las cosas materiales. ¿Y cómo llevamos eso tú y yo a la práctica? Debemos leer y escuchar su palabra, aplicarla diariamente, confiar en Él aunque no entendamos todo. Y resumiendo todo eso, para nosotros, lo que Deuteronomio 8:3 nos dice es que debemos escuchar la palabra de Dios, creer en ella y luego obedecerla. Esa es mi respuesta. Ahora sí, entonces vayamos a la pregunta final. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes
acerca de las palabras de Dios. Para eso se nos invita a leer varios textos, pero por razones de tiempo solamente vamos a leer uno. Hebreos capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11 y el versículo 3. Hay otros textos que ustedes pueden leer, tal es el de Salmo 33, 6, Mateo 11, 4 y 5, Primera de Tesalonicenses 4, 16, Efesios capítulo 6, versículo 17 y Santiago capítulo 1, versículo 21. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué se nos dice acerca de las palabras de Dios? Aquí podríamos decir que de la palabra de Dios se dice que es la que le da origen al universo. Por lo tanto, la palabra de Dios es lo más real porque crea la realidad que hoy vemos. De lo que no se veía, es creado lo que hoy vemos. Esa es mi respuesta. Ahora, haciendo un resumen de nuestro contenido de la semana, nos dice que la Biblia es vital y poderosa y su lectura es fundamental para el desarrollo de nuestra relación con Dios. No solo nos enseña acerca del maravilloso carácter de Dios y sus interacciones con la humanidad a lo largo de la historia, sino también nos habla hoy cuando acudimos a ella con humildad. Pasando entonces al breve repaso durante la semana, hemos visto diversas partes de esta lección. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el arma más poderosa y ahí hablábamos, entre otras cosas, lo que dice esta poderosa cita del Conflicto de los Siglos, página 579, capítulo 38, nuestra única salvaguardia, de que Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Eso es del libro El Conflicto de los Siglos, dentro del capítulo 38, nuestra única salvaguardia, y específicamente la página 579 y el párrafo 1. Hablábamos también en la parte del lunes la autoridad de las Escrituras, y ahí estuvimos viendo algunas de las funciones de las páginas sagradas. Dentro de esas funciones está lo que dice 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, de que es inspirada por Dios, de que te hacen sabio cuando la lees y que también te hacen un hombre o una mujer perfectos para toda buena obra. En la parte del martes estuvimos viendo la verdad bíblica y ahí vimos varios versículos, entre ellos Juan 17, 17, que aclara que Jesús es la verdad. Sale del mismo Dios. O sea, todo lo que Dios dice es verdad porque sale ¿de dónde? De la esencia que es el Dios mismo. También Proverbios 30, 5 y 6 mencionaba que la palabra de Dios es limpia, la del hombre es sucia y mentirosa. Proverbios 30, 5 y 6. Pasando entonces a la parte del miércoles, estuvimos viendo requerimientos bíblicos y el consejo que da David en el Salmo capítulo 119 y el versículo 111 nos decía cómo ponerlo en práctica. Debemos guardar la palabra de Dios en el corazón, es decir, aprenderla, recordarla y hacerla parte de nuestra vida. Y ya en la parte del jueves estuvimos viendo la condición del corazón, cómo ese corazón tiene que estar de alguna manera u otra dispuesto, humilde, receptivo para escuchar la voz de Dios, no sea que con el orgullo finalmente la persona llegue a conclusiones equivocadas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que la palabra de Dios es verdad, que Dios nos la dio para que tú y yo podamos ser instruidos en ella, para que nuestra vida pueda ser transformada y para que tú y yo
podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. También hemos aprendido que la actitud con la que leemos la Biblia es tan importante o aún más importante que simplemente leerla, porque puede ser que tú no leas mucho, pero la actitud que tienes para leer eso poquito que lees es de mayor disposición a aquellos que leen mucho, porque ¿cuántas personas no leen muchísimo la Biblia y llegan a conclusiones erráticas? Estamos hablando teólogos, estamos hablando líderes religiosos de otras denominaciones y de nuestra propia denominación, que leen la Biblia y finalmente hasta se salen de la iglesia. ¿Por qué sucede eso? No por falta de lectura de la Biblia, sino por un corazón muy engañoso, muy, en este caso, orgulloso, leyendo la Biblia, imponiéndole a ella lo que la Biblia no dice. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta maravillosa semana. Te damos gracias por cada cosa que hemos aprendido de ti. Te damos gracias porque tú te comunicas con nosotros a través de tu santa palabra. Te pedimos en esta hora que pongas en nosotros un corazón humilde, una mente dispuesta a ser transformada por tu palabra. Que no solamente vayamos con un preconcepto, con un orgullo en el corazón, sino que ponga humildad en nuestra vida para nosotros leer tu palabra y aceptar, oh Dios, lo que ellas nos quieren decir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para esta próxima semana la lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Esta semana hemos estudiado la lección número 4, el papel de la Biblia. Con nuestra lectura para memorizar, que encontramos en Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.